Bienvenidos a este viaje por uno de los textos fundacionales de la economía moderna, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, 1776. A lo largo de este audiolibro descubrirás los pilares del mercado libre, comprenderás por qué Smith considera que la competencia y la búsqueda del propio beneficio, lejos de ser contrarios al bienestar colectivo, pueden generar riqueza e innovación para toda la sociedad. La importancia de la división del trabajo. Verás cómo la especialización de tareas, desde la fabricación de alfileres hasta la producción en masa, multiplica la productividad y reduce costos. El concepto de valor y precio de mercado. Aprenderás a diferenciar entre valor de uso y valor de cambio, y cómo estos influyen en la formación de precios. La acumulación de capital y su rol en el crecimiento. Conocerás los mecanismos por los cuales la inversión y el ahorro impulsan la expansión económica y la creación de empleo. El comercio internacional y la ventaja absoluta. Entenderás por qué comerciar libremente con otras naciones puede beneficiar a todos los involucrados, y cómo surgen los primeros argumentos a favor del libre intercambio. La función del Estado. Explorarás el delicado equilibrio entre la intervención gubernamental, para garantizar seguridad, justicia y bienes públicos, y la autonomía de la iniciativa privada. A medida que avances, comprobarás que muchas de las ideas formuladas por Smith continúan vigentes en debates sobre finanzas, negocios, políticas fiscales y desarrollo global. Cada principio revelará claves para mejorar tu mentalidad económica, optimizar decisiones de inversión y entender el funcionamiento profundo de los mercados que influyen en tu vida diaria. En el primer libro de La riqueza de las naciones, Adam Smith establece las bases conceptuales que guiarán todo el texto, centrándose de manera preeminente en la división del trabajo. Smith inicia con el ejemplo de la fabricación de alfileres. Señala que, si un solo artesano se encargara de todas las fases de producción, afilar, cortar, pulir, ensamblar, su rendimiento diario no superaría unas pocas decenas de alfileres. En cambio, cuando las tareas se desglosan en pasos muy especializados, uno afila, otro corta, otro pule, otro arma y, finalmente, otro empaqueta, la producción total se multiplica dramáticamente, alcanzando miles de alfileres por trabajador y día. A partir de esta observación, Smith desarrolla tres grandes ventajas de la división del trabajo. Incremento de la habilidad individual. Al concentrarse en una única operación, el trabajador perfecciona su técnica hasta adquirir una destreza mucho mayor que si tuviera que alternar múltiples tareas. Esta especialización reduce el tiempo de aprendizaje inicial y los errores, ya que el obrero repite una y otra vez el mismo procedimiento. Ahorro de tiempo en el cambio de ocupaciones. Cada vez que un operario cambia de herramienta o de postura, se pierde un lapso en el que no produce nada. La especialización elimina la mayoría de estos intervalos de ajuste, permitiendo una jornada continua y más eficiente. Innovación en herramientas y procesos. Cuando un trabajador se dedica exclusivamente a una función, se vuelve más consciente de las dificultades y de las potenciales mejoras. Esta concentración fomenta la invención de máquinas, utensilios y métodos que incrementan aún más la productividad colectiva. Smith subraya que la división del trabajo no surge de la benevolencia del empleado ni de la planificación gubernamental, sino de la propensión natural del ser humano a intercambiar y a especializarse. En su visión, cada individuo busca satisfacer sus necesidades de la manera más efectiva posible. Para ello, se concentra en aquello en lo que tiene mayor habilidad o conveniencia, y luego intercambia su producto o servicio por los bienes que desea. A continuación, Smith explora cómo la división del trabajo se ve limitada por la extensión del mercado. En pueblos pequeños o economías muy reducidas, la cantidad de compradores y vendedores no justifica la plena especialización. No tendría sentido contar con maestros dedicados exclusivamente a una operación muy secundaria si no existe una demanda mínima para su producto. Por eso, los mercados amplios, ciudades, regiones comerciales o naciones, permiten la instalación de numerosas industrias altamente especializadas, lo que multiplica el nivel de vida promedio. En este punto, Smith introduce el concepto de mercado nacional como unión de múltiples submercados. El tamaño interno de un país y su red de caminos, carreteras y vías de transporte determinan hasta qué punto sus habitantes pueden beneficiarse de la especialización. Una comunicación deficiente o alambradas que impiden el libre tránsito entre territorios limitan la división del trabajo, encarecen los transportes y, en última instancia, frenan el crecimiento económico. Prosiguiendo en el análisis de la división del trabajo, el autor expone cómo, históricamente, la especialización empresarial dio lugar a grandes talleres y fábricas, agrupaciones de múltiples trabajadores concentrados en un mismo proceso productivo. Estas agrupaciones finalizaron haciéndose cada vez más comunes,
sobre todo a medida que avanzaba la mecanización. Sin embargo, Smith alerta que no todo es positivo. La excesiva monotonía de tareas repetitivas puede llevar a la desorganización del trabajador, una pérdida de energía mental y física causada por la naturaleza tediosa del trabajo, y, por ende, a una menor dedicación. En contraste, en el campo agrario la división del trabajo toma otras formas. Las grandes explotaciones agrícolas, por ejemplo, se organizan en diferentes secciones: siembra, riego, recolección, almacenaje. Pero dada la estacionalidad y la dependencia de factores climáticos, el grado de especialización nunca alcanza el nivel de las fábricas urbanas. Aún así, Smith observa que la productividad del agricultor se incrementa cuando emplea maquinaria, arados, molinos de grano, lo que confirma la relación entre innovación técnica y rendimiento. Para cerrar este primer bloque, Smith introduce el concepto de valor real, o valor de producción, frente a valor nominal, o precio de mercado. En esencia, el valor real se mide por la cantidad de trabajo incorporado en un bien. El valor nominal es el precio que efectivamente paga el consumidor en el mercado. Aunque estos valores pueden divergir, por ejemplo, una obra de arte puede costar mucho más que el valor de producción que implicó. Smith adelanta que, a lo largo de todo el libro, buscará comprender cómo se armonizan ambos conceptos en la formación de precios a través de la oferta, la demanda y la competencia. Adam Smith analiza a fondo la formación de precios en el mercado y distingue claramente entre el precio natural y el precio real o de mercado, y luego desglosa cómo se reparte ese precio entre las rentas, los salarios y las ganancias. 1. Precio natural vs precio de mercado. Precio natural es el coste normal de producción de un bien, calculado a partir de la suma de los pagos necesarios para los tres factores productivos. Salarios, retribución al trabajo empleado. Ganancias, recompensa al capital utilizado, ganancia del empresario. Renta, pago al propietario de la tierra o recurso natural. Smith sostiene que el precio natural actúa como un punto de equilibrio hacia el cual tienden los precios de mercado a largo plazo. Precio de mercado es el que se observa día a día, fluctuando según la oferta y la demanda. Puede ser por encima del precio natural, cuando la demanda es excesiva o la oferta escasa. Por debajo, cuando la oferta supera a la demanda o hay exceso de competencia. Estas desviaciones generan incentivos para que productores entren o salgan del mercado, lo que a su vez hace que el precio de mercado vuelva a aproximarse a su nivel natural. 2. Determinación de los salarios del trabajo. Adam Smith identifica tres categorías generales de trabajadores en cualquier sociedad. Trabajadores agrícolas, artesanos y obreros de manufacturas. Empleados generales, como carteros, policías, funcionarios públicos. Cada grupo recibe un salario acorde a la facilidad o dificultad de su empleo, riesgo, fatiga, desagrado. La tasa de preferencia temporal de la sociedad, cuánto valora el presente versus el futuro. La competencia entre trabajadores. Más competencia tiende a bajar salarios, menos competencia los eleva. Smith señala que, en la práctica, los salarios tienden a ajustarse hasta un nivel apenas suficiente para mantener al trabajador y su familia en una subsistencia comodísima, ni en pobreza extrema ni en riqueza, sino justo en el punto que permita reproducir la fuerza de trabajo. 3. Ganancias del capital, beneficios del empresario. La ganancia del stock o capital invertido varía según grado de riesgo. Industrias más arriesgadas exigen mayores beneficios. Duración del uso del capital. Inversiones a largo plazo suelen ofrecer un premio extra. Competencia del mercado. Si muchas personas invierten en un sector rentista, la ganancia tiende a disminuir. Smith observa que en las ciudades portuarias, donde el comercio internacional es intenso, las ganancias suelen ser más bajas que en regiones menos competidas, pues entran constantemente nuevos comerciantes que reducen los márgenes. 4. Renta de la tierra. La renta, según Smith, es un excedente que percibe el propietario del suelo una vez cubiertos salarios y ganancias. 2 aspectos clave. Renta absoluta, resulta de la diferencia entre tierras de distinta fertilidad. Las parcelas más productivas generan mayor sobrante, de ahí que su dueño exija más. Renta diferencial, deriva de la localización. Terrenos cercanos a centros de consumo o con mejor acceso a vías de transporte valen más. Smith critica la idea mercantilista de que la renta elevada es un robo, y explica que es simplemente el premio natural al propietario por ceder el uso de un recurso limitado. 5. Ajuste de precios a largo plazo. Para Smith, cualquier desviación prolongada del precio real respecto al natural dispara mecanismos de mercado.
Precios altos atraen nuevos productores, aumenta la oferta, presiona la baja. Precios bajos desalientan la producción, disminuye la oferta, presiona al alza. Este proceso automático es la esencia de la mano invisible. Sin planificación central, los individuos persiguen su propio beneficio, y al hacerlo, regulan la oferta y la demanda general, tendiendo a un equilibrio que maximiza la riqueza social. En el tercer libro de La riqueza de las naciones, Adam Smith profundiza en los mecanismos de acumulación de capital y en cómo el ahorro y la inversión se convierten en motores esenciales del crecimiento económico. Bajo su perspectiva, el capital no es simplemente riqueza ociosa, sino un conjunto de bienes, herramientas, maquinaria, infraestructuras y existencias, que, al reinvertirse, amplían la capacidad productiva de una sociedad. Smith comienza diferenciando dos grandes categorías de capital. Capital fijo. Comprende los bienes de producción que se utilizan de manera repetida en los procesos productivos sin consumirse de inmediato, como edificios, maquinaria, grandes utensilios y obras públicas, puentes, caminos, canales. Capital circulante. Engloba los bienes que se consumen o transforman totalmente en el ciclo de producción, tales como materias primas, alimentos para obreros y existencias intermedias. La distinción es crucial porque cada tipo de capital cumple funciones distintas. El capital fijo crea las condiciones para procesos más eficientes a largo plazo, mientras que el circulante garantiza la continuidad diaria de la producción. A continuación, explora la fuente principal de toda acumulación, el ahorro. Smith sostiene que la capacidad de reservar una parte del producto anual en lugar de consumirlo íntegramente es lo que permite que surjan excedentes que, al reinvertirse, generan más bienes y servicios. Este ahorro puede provenir de tres agentes. Los trabajadores, cuando consiguen salarios superiores a lo necesario para su subsistencia inmediata. Los propietarios de la tierra, si las rentas percibidas exceden sus propios gastos de mantenimiento y consumo. Los capitalistas o empresarios, que reinvierten sus ganancias en ampliar su actividad. Para Smith, la tasa de acumulación de capital de una nación depende en gran medida de la propensión de cada uno de estos grupos a aplazar el consumo presente. Cuanto mayor sea la proporción que se destine al ahorro y la inversión, más rápido crecerá el stock de capital, por ende, la producción total. Este proceso encuentra dos grandes frenos. Los hábitos de consumo ostentoso. Cuando las clases más pudientes gastan sus ingresos en lujos visibles, edificios suntuosos, modas extravagantes, reducen la porción de capital disponible para la inversión productiva. La falta de incentivos al ahorro, sistemas de imposición excesiva o mecanismos financieros poco desarrollados desincentivan la reserva de excedentes y restringen la oferta de préstamos. Smith enfatiza la función de los mercados financieros y bancarios en facilitar la conversión de ahorro privado en inversión pública. Los banqueros, al ofrecer depósitos y emitir crédito, permiten que los capitales circulen con mayor fluidez. Un comerciante que no necesita todo su excedente de inmediato puede prestarlo a otro que lo requiere para armar un envío. Gracias a este sistema de crédito, el capital circulante crece más rápidamente de lo que lo haría si cada empresario tuviera que depender únicamente de sus propios ahorros. La existencia de múltiples bancos y casas de cambio también introduce un elemento de competencia en la concesión de préstamos, lo que tiende a reducir las tasas de interés y a ofrecer mejores condiciones a los prestatarios. Smith observa que las regiones con banca más desarrollada suelen presentar mayores niveles de inversión, y por ende, una productividad más elevada. Otro punto crucial es la redistribución del capital entre sectores. Cuando un ramo de actividad ofrece beneficios superiores al promedio, atrae capital ajeno hasta que la competencia reduce esas rentabilidades. Así, el sistema de precios, en combinación con las expectativas de ganancia, coordina de manera implícita el flujo de capital hacia aquellos sectores más dinámicos, corrigiendo desequilibrios y promoviendo un uso eficiente de los recursos. Smith alerta, no obstante, sobre los efectos perniciosos que puede tener una elevada concentración de capital en pocas manos. Cuando grandes capitalistas controlan sectores enteros, pueden ejercer presión sobre los precios de forma artificial, restringir la competencia y elevar las tasas de usura. Por esta razón, propone una regulación mínima para impedir fraudes, garantizar la buena fe de los contratos y proteger la libre concurrencia. Finalmente, este bloque concluye mostrando que la acumulación de capital es la base de la expansión de la división del trabajo y de la prosperidad general. A medida que aumenta el stock de maquinaria, edificios y existencias, crece la extensión del mercado, se abren nuevos nichos productivos y se invita a más especialistas a incorporarse. De esta manera,
El ahorro no solo es un acto individual de prudencia, sino el cimiento de un ciclo virtuoso que, a través de la reinversión, multiplica el bienestar de toda la sociedad. En el cuarto libro de La riqueza de las naciones, Adam Smith examina y refuta los principales postulados del mercantilismo, el conjunto de políticas que, desde el siglo XVI, habían dominado el pensamiento económico europeo. Lejos de limitarse a una crítica superficial, Smith desmenuza cada medida mercantilista y demuestra cómo, en lugar de enriquecer a la nación, suele generar distorsiones perjudiciales para el bienestar general. Smith inicia señalando que el mercantilismo parte de dos ideas erróneas. Primero, que la riqueza de una nación se mide exclusivamente por la cantidad de metales preciosos, oro y plata, que posee. Segundo, que el objetivo del Estado debe ser fomentar las exportaciones y desalentar las importaciones mediante aranceles, restricciones y monopolios. De aquí derivan 4 grandes categorías de intervenciones. Prohibiciones y restricciones a la exportación de moneda. Se solía penalizar e incluso criminalizar la salida de metales preciosos. Smith demuestra que tal actitud desincentiva la libre circulación del dinero, encarece el crédito y, paradójicamente, eleva las tasas de interés, ya que la escasez de moneda limita la capacidad de préstamo. Subsidios y recompensas a las exportaciones. Muchos gobiernos ofrecían primas a los productores que vendían en el extranjero. Aunque parecen estimular la producción, Smith explica que estos subsidios se financian con impuestos internos, lo que sobrecarga al consumidor doméstico y distorsiona la asignación de recursos, al premiar industrias menos eficientes frente a otras donde la nación tendría ventaja natural. Gravámenes y prohibiciones a las importaciones. Aranceles excesivamente altos y cuotas restrictivas persiguen un equilibrio favorable, exportar más que importar. Smith argumenta que tales medidas elevan el precio de los bienes importados, discriminan al consumidor y reducen la variedad de productos disponibles, comprometiendo la calidad de vida. Monopolios y controles sobre el comercio colonial. Las potencias europeas reservaban el comercio con sus colonias a compañías privilegiadas, prohibiendo a otras naves comerciar directa o indirectamente. Lejos de beneficiar al imperio, esta regulación encarecía los fletes, fomentaba el contrabando y estrechaba el mercado, impidiendo que los colonos comprasen insumos más baratos o vendiesen libremente sus excedentes. Frente a estas concentraciones de poder, Smith exalta la lógica del libre comercio y la competencia. Sostiene que, si a cada individuo se le permite comerciar en el mercado donde obtenga mayores ventajas, tanto productores como consumidores resultan ganadores. El primero encuentra nuevos clientes y economías de escala, el segundo, mejores precios y mayor calidad. Además, el intercambio sin trabas entre naciones promueve la especialización internacional, equiparable a la división del trabajo dentro de un mismo país. Un aspecto fundamental de este bloque es su explicación de la ventaja absoluta. Cada nación debe dedicarse a producir aquellos bienes para los que dispone de mejores condiciones, recursos naturales, mano de obra calificada, tecnología, y comerciar con los demás países para obtener lo que necesita. Esta idea, precursora de la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, demuestra que incluso quienes son relativamente menos eficientes en todas las industrias se benefician al concentrarse en las que les resultan menos ineficientes. Smith también alerta sobre los perjuicios del proteccionismo. A largo plazo, frena la innovación y consolida rentas excesivas en sectores privilegiados, lo que a su vez presiona políticamente para mantener barreras arancelarias. De este modo, el Estado termina sirviendo a intereses particulares, no al bien común. En contraposición, la competencia internacional obliga a las empresas a reducir costos, mejorar procesos y atender las preferencias de los consumidores. Para Smith, el objetivo último de la política económica no debe ser la acumulación de metales preciosos, sino aumentar la productividad de la nación, elevar la renta per cápita y distribuir el bienestar de manera más amplia. El libre comercio, con una mínima regulación orientada a garantizar la justicia y el cumplimiento de contratos, es el mecanismo más eficiente para lograrlo. Con esta conclusión, Smith allana el camino para el último libro, donde analiza el papel del Estado en la recaudación de impuestos y la financiación de las funciones públicas necesarias para sostener el mercado libre. Adam Smith dedica ahora su atención al papel del Estado y a las fuentes de ingreso público necesarias para sostener la seguridad, la justicia y las obras de utilidad general. Comienza describiendo las 3 principales funciones que el soberano debe cumplir. Protección de la sociedad frente a agresiones externas. Smith señala que la defensa nacional, el mantenimiento de un ejército y una armada, es responsabilidad exclusiva del Estado, pues ningún particular puede por sí solo organizar una defensa efectiva.
Subraya que el costo de mantener fuerzas permanentes es elevado, pero justificado. Sin seguridad externa, la prosperidad interna se ve comprometida y la inversión privada pierde su incentivo. Administración de la justicia. La segunda función es garantizar el respeto a los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Para ello, el soberano debe financiar tribunales, jueces y fiscales. Smith advierte que la corrupción y la ineficiencia en el sistema judicial encarecen los litigios, desalientan el comercio y erosionan la confianza de los ciudadanos, por lo que una administración imparcial y rápida de la justicia es esencial para el buen funcionamiento de los mercados. Construcción y mantenimiento de obras públicas e instituciones. Existen ciertas infraestructuras que, si dependen únicamente de la iniciativa privada, quedarían descuidadas porque no generarían rentabilidad suficiente, aunque sean de gran utilidad social. Ejemplos son carreteras, puentes, canales, puertos, escuelas y hospitales. Smith explica que, si cada individuo tuviera que sufragar por su uso, muchas personas quedarían fuera de esos beneficios. Por ello, el Estado debe intervenir para construir y mantener estas obras, financiándolas con recursos comunes. A partir de aquí, Smith examina las fuentes de renta pública y los criterios para establecer un sistema tributario equitativo y eficiente. Impuestos sobre la renta, basados en la capacidad individual de pago, permiten una contribución proporcional a los ingresos de cada persona. Smith valora positivamente este mecanismo siempre que las declaraciones sean veraces y exista supervisión que impida el fraude. Impuestos sobre el consumo, gravámenes aplicados a bienes y servicios suelen ser más fáciles de recaudar, pero pueden resultar regresivos, al afectar en mayor proporción a quienes menos tienen. Para minimizarlos, Smith recomienda exenciones o tasas reducidas en productos de primera necesidad. Impuestos sobre la propiedad. La renta de la tierra y los bienes inmuebles representan una fuente estable. Dado que el propietario puede trasladar el coste al arrendatario mediante el aumento de la renta, Smith aconseja moderar estos gravámenes o combinarlos con impuestos a la renta. Derechos de aduana. Aranceles sobre el comercio exterior deben limitarse a una fracción mínima de los ingresos totales, pues su abuso desincentiva el intercambio y encarece los productos importados sin compensar el coste administrativo. En su análisis, Smith establece 4 reglas para que un impuesto sea justo y eficiente. Proporcionalidad. Cada contribuyente debe aportar de acuerdo con su capacidad de pago. Certidumbre. La carga fiscal y los plazos de pago deben estar claramente definidos para evitar arbitrariedades. Comodidad. El impuesto debe cobrarse en el momento y la forma en que resulte más conveniente para el contribuyente, por ejemplo, anual para rentas y a la venta para el consumo. Economía de recaudación. El costo de administrar el impuesto ha de ser bajo en comparación con los ingresos que genera, para no desperdiciar recursos en burocracia. Con estas bases, Smith prepara el terreno para detallar en los siguientes capítulos cómo aplicar estos principios a cada tipo de tributo y cómo equilibrar el gasto público con la necesidad de no estrangular la iniciativa privada. Adam Smith continúa su análisis del libro V centrándose en la aplicación práctica de sus principios tributarios a los distintos tipos de gravámenes y en los efectos que cada uno ejerce sobre la economía y el bienestar social. 1. Impuestos indirectos sobre el consumo. Smith examina con detalle las tasas aplicadas a bebidas alcohólicas, cerveza, vino y licores, y señala que, aunque resultan sencillas de recaudar, pues gravan bienes fácilmente identificables en puntos de venta, son profundamente regresivas. Afectan en mayor medida a las clases menos pudientes, que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a esos productos. Por ello, recomienda mantener los tipos lo más bajos posibles. Reducir o eximir de gravámenes los productos de primera necesidad. Evitar cadenas de impuestos, por ejemplo, gravar la cerveza tanto al fabricar el lúpulo como al vender el producto final, pues encarecen excesivamente el precio de mercado. 2. Sellos y timbrados. Stamp duties. Smith critica los impuestos sobre documentos públicos, testamentos, escrituras, contratos, porque elevan el coste de las transacciones legales y desalientan la formalización de intercambios. Esto produce 3 efectos nocivos. Aumenta el fraude, al preferirse negocios orales o informales. Retrasa el desarrollo de mercados modernos de crédito e hipotecas. Limita la seguridad jurídica, al encarecer divorcios, herencias y compraventas. 3. Derechos de aduana y su limitada función recaudatoria. Retoma la idea de que los aranceles deben ocupar un lugar marginal en la recaudación estatal. Smith aconseja no gravar excesivamente las importaciones,
pues ello reduce la competencia, encarece la compra de insumos y endurece el poder de compra de los consumidores. Utilizar los derechos de aduana solo para cubrir una pequeña parte de los gastos públicos, garantizando que no se conviertan en fuente principal de financiación. ¿Cómo aplicarías estos principios de equidad y eficiencia en tu vida o negocio? Déjamelo saber en los comentarios y conversemos sobre tu estrategia. 4. Deuda pública y préstamos forzosos. Smith explora las consecuencias de financiar el Estado mediante préstamos internos y externos. El endeudamiento puede ser útil para afrontar guerras o grandes obras públicas, pero su exceso encarece la carga de la nación y reduce el capital disponible para inversiones privadas. Cuando el gobierno recurre a préstamos forzosos, un anticipo no voluntario de impuestos futuros, distorsiona la confianza ciudadana y desincentiva el ahorro, pues las promesas de reembolso suscitan dudas sobre la seguridad de los depósitos. Recomienda, por tanto, que la deuda pública sea contraída solo para gastos extraordinarios y no para financiar el gasto corriente. Se amortice con prontitud, empleando excedentes presupuestarios o dotaciones específicas. Mantenga la confianza de los acreedores mediante un historial de pagos puntuales. 5. Estructura óptima de la recaudación. Para cerrar el bloque, Smith sintetiza que un sistema tributario equilibrado debe combinar impuestos proporcionales a la renta y al capital, para distribuir la carga según la capacidad contributiva. Tasas indirectas bajas y uniformes, que eviten distorsiones en el consumo. Mínima dependencia de aranceles, de modo que el comercio libre impulse la prosperidad general. Este planteamiento, aplicado con rigor, asegura que el Estado disponga de los recursos necesarios para cumplir sus funciones sin asfixiar la iniciativa privada ni desincentivar el ahorro y la inversión. ¿Listo para seguir profundizando? En el próximo segmento, veremos cómo Smith propone tributar la renta de la tierra y los beneficios empresariales, así como las implicaciones de estos gravámenes en el desarrollo económico. En este segmento Smith retoma el análisis de las distintas modalidades de tributación vinculadas a la tierra y a los beneficios empresariales, profundizando en las implicaciones económicas y sociales de gravar la renta y las ganancias. 1. Impuesto sobre la renta de la tierra. Smith distingue entre las dos formas principales de renta que percibe el propietario de la tierra. Renta absoluta, el excedente que genera cualquier parcela productiva, fruto de su propia fertilidad. Renta diferencial, la prima que paga el arrendatario por el uso de una parcela más fértil o mejor ubicada en comparación con otras de menor valor. Al proponer un impuesto sobre la renta de la tierra, Smith señala tres ventajas fundamentales. Estabilidad de la base imponible. La tierra es un recurso fijo y fácilmente identificable, por lo que su valor y la renta que produce son relativamente constantes a lo largo del tiempo. Baja distorsión. Como el propietario no puede desplazar o esconder su parcela, es muy difícil eludir el pago, y la tributación no altera las decisiones de producción o el uso del suelo. Progresividad natural. Cuanto más productiva o valiosa sea la tierra, mayor será la renta obtenida y, por tanto, mayor la contribución al erario. Sin embargo, Smith advierte que la implementación de este impuesto debe contemplar exenciones o reducciones para tierras en descanso o infrautilizadas, para no castigar a quienes realizan prácticas agrícolas sostenibles o permiten la regeneración del suelo. Compensaciones en caso de desastres naturales, inundaciones, plagas, que reduzcan la productividad temporalmente. Mecanismos de valoración periódica para ajustar el gravamen a las fluctuaciones del mercado inmobiliario y agrario. Cuando se aplica correctamente, la tributación de la renta de la tierra libera al Estado de depender excesivamente de impuestos más distorsivos, como los indirectos sobre el consumo, y contribuye a un sistema más equitativo. 2. Gravamen de los beneficios empresariales. Smith examina a continuación la conveniencia de un impuesto sobre las ganancias de los capitalistas y comerciantes. Reconoce que gravar las utilidades puede reducir la propensión al ahorro y la reinversión, ya que disminuye el incentivo de acumular ganancias para futura expansión de los negocios. Incrementar la complejidad administrativa, dado que resulta mucho más difícil medir con precisión las ganancias reales de cada empresario, en comparación con la renta fija de la tierra. No obstante, propone criterios para mitigar estos inconvenientes. Diferir el gravamen hasta que las ganancias se distribuyan efectivamente, por ejemplo, al retirarlas como dividendos, en lugar de aplicarlo en el momento de la contabilidad teórica. Concesión de deducciones por reinversión. Si el empresario reinvierte un porcentaje de sus beneficios en la ampliación de su oficio o en mejoras tecnológicas,
Esa porción debería quedar exenta para fomentar el crecimiento. Umbrales de exención. Establecer un mínimo anual de utilidades libres de impuesto, de modo que los pequeños comerciantes y artesanos no queden asfixiados por la carga fiscal. De este modo, Smith busca un equilibrio que permita al Estado obtener recursos de quienes obtienen mayores réditos sin desalentar la inversión productiva. 3. Tributos sobre salarios y consumos profesionales. Smith analiza también los gravámenes sobre el trabajo y los consiguientes efectos sobre los salarios netos. Impuestos directos a los salarios suelen trasladarse al consumido final, aumentando precios al consumidor, o disminuir el salario real, pues el trabajador recibe menos poder adquisitivo. Para no perjudicar la labor del obrero, recomienda que los impuestos sobre el trabajo sean moderados y escalonados según la categoría profesional y el nivel de ingreso, evitando penalizar desproporcionadamente los salarios más bajos. En relación con los consumos profesionales, derechos de licencia, patentes, cánones por ejercicio de oficios regulados, Smith advierte que, si se aplican sin control, pueden crear barreras de entrada y restringir la competencia, elevando el precio de los servicios. Que las tasas deben calibrarse para cubrir únicamente los costos administrativos de regulación y sin ánimo recaudatorio, preservando el acceso libre a los oficios. 4. Consecuencias micro y macroeconómicas de los distintos impuestos. Smith subraya que no existe un impuesto neutral, cada uno incide de forma diferente en la oferta de trabajo. Impuestos excesivos sobre salarios frenarían la disposición a trabajar más horas o asumir empleos de mayor esfuerzo. La tasa de ahorro. Gravar las rentas o beneficios puede desalentar la formación de capital, reduciendo la inversión futura. La asignación de recursos. Tributos indirectos sobre insumos específicos distorsionan los precios relativos, alentando la desinversión o la búsqueda de sustitutos de menor gravamen. Por ello, Smith aboga por un mix tributario donde los impuestos a la tierra tengan un peso destacado, gracias a su estabilidad y baja distorsión. Las contribuciones sobre beneficios sean proporcionales y ligadas a la distribución efectiva de dividendos. Los gravámenes al trabajo sean moderados y adaptados al nivel de vida, con protecciones para las clases más vulnerables. Con estas reflexiones, Smith sienta las bases para concluir que un sistema fiscal óptimo no solo financia al Estado, sino que, al mismo tiempo, incentiva la creación de riqueza al respetar los incentivos naturales de ahorro, inversión y trabajo. En el próximo bloque cerraremos el recorrido de la riqueza de las naciones analizando los efectos de la acumulación de deuda pública y las recomendaciones para su manejo responsable, así como la síntesis final de los principios que rigen una economía libre y próspera. En este tramo final del libro V, Adam Smith completa su análisis de las funciones del Estado y los principios de la recaudación pública al abordar los últimos capítulos dedicados a las fuentes menores de ingresos y al equilibrio general entre gasto y recursos. 1. Otras rentas menores y sus efectos. Smith dedica un capítulo a examinar aquellas contribuciones que no encajan en las grandes categorías de impuestos a la renta, al consumo o a la propiedad. Entre ellas, multas y penas, aunque permiten corregir comportamientos y financiar parcialmente el sistema judicial, dependen de la arbitrariedad de los jueces y pueden volverse un mecanismo de abusos. Smith recomienda que las sanciones se apliquen con mesura y que los ingresos derivados no se consoliden como partidas permanentes del presupuesto, para no fomentar delitos con fines recaudatorios. Longitudes y peajes en puentes y caminos. Cuando el Estado construye infraestructuras de transporte, establecer tarifas moderadas puede ayudar a su mantenimiento sin recurrir a impuestos más generales. No obstante, advierte que las tarifas deben cubrir únicamente los costos de conservación y no convertirse en una fuente de ganancias para particulares o burócratas, pues terminarían desincentivando el tráfico y perjudicando el intercambio comercial. Contribuciones forzosas en casos extraordinarios. Smith analiza las subvenciones extraordinarias que se solicitan en tiempos de guerra o crisis, aportaciones temporales de los propietarios, y subraya la importancia de que siempre vayan acompañadas de un compromiso claro de devolución o de amortización posterior, para mantener la confianza de la población y evitar impagos que socaven la credibilidad del Estado. 2. Deuda pública, evolución y recomendaciones finales. Aunque ya trató la deuda en un bloque anterior, aquí Smith sintetiza las lecciones aprendidas. Contextualización histórica. Repasa brevemente cómo, desde la Guerra de los 30 años, los gobiernos han ido acumulando pasivos para financiar conflictos prolongados, lo que ha derivado en crisis de confianza y elevadas cargas de interés. Sostenibilidad de la deuda.
Insiste en que una nación debe mantener su deuda en niveles tales que los pagos de interés no excedan una proporción razonable de los ingresos fiscales, evitando el riesgo de impago o de default. Transparencia y mercados. Recomienda emitir títulos de deuda estandarizados, negociables en mercados libres, para que la valorización y el rendimiento estén determinados por la oferta y la demanda, facilitando la propuesta de nuevos préstamos cuando sea estrictamente necesario. 3. Equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. Smith dedica el cierre del libro V a exponer la gran regla de la economía pública, que los gastos del soberano no deben exceder de los ingresos ordinarios, pues de lo contrario se depende sistemáticamente del crédito y se compromete la independencia financiera del Estado. Para ello, establece prioridad al gasto corriente, los pagos de intereses, la manutención de las Fuerzas Armadas y el sostenimiento de la justicia deben financiarse exclusivamente con la recaudación fiscal regular. Gastos extraordinarios separados. Solo en casos de guerra o grandes obras se debe recurrir a préstamos, y estos deben amortizarse con impuestos extraordinarios o con superávits futuros. Fondo de contingencia. Recomienda crear reservas derivadas de excedentes fiscales para atender imprevistos sin tener que recurrir al endeudamiento urgente. 4. Síntesis de los principios fiscales. Para concluir, Smith repite las reglas de oro que debe seguir toda política tributaria racional. De acuerdo con la capacidad contributiva, proporcionalidad entre recursos del contribuyente y carga impositiva. Claridad y certeza jurídica. Los sujetos deben conocer con antelación qué, cuánto y cuándo van a pagar. Comodidad en el pago. Facilidades para satisfacer las obligaciones sin perturbar la actividad económica diaria. Eficiencia en la recaudación. Minimizar el costo administrativo y evitar impuestos cuyos mecanismos de cobro resulten más onerosos que la recaudación misma. Con ello, Smith cierra el libro V enfatizando que un sistema fiscal bien diseñado no solo financia al Estado, sino que incentiva la productividad, preserva la libertad de los individuos y fortalece la confianza mutua entre gobernantes y gobernados. A partir de ahora, pasaremos a integrar estas enseñanzas en un panorama global de la riqueza de las naciones, resaltando cómo todos los libros, desde la división del trabajo hasta la teoría del Estado, conforman una visión coherente de una economía libre y próspera. A lo largo de los 5 libros de la riqueza de las naciones, Adam Smith despliega un cuerpo doctrinal que puede articularse en torno a 4 pilares fundamentales, cuya comprensión integrada resulta clave para aplicar sus enseñanzas tanto en el diseño de políticas públicas como en la toma de decisiones empresariales y personales. La división del trabajo como motor de productividad. Desde el célebre ejemplo de los alfileres, Smith demuestra que la especialización genera incrementos de eficiencia exponenciales. En términos prácticos, esto implica que cualquier organización o proyecto, ya sea una pequeña startup o una gran corporación, debe identificar las funciones centrales que aportan mayor valor y asignar recursos humanos y tecnológicos de manera especializada. Asimismo, en la vida cotidiana, comprender este principio permite delegar tareas, usar herramientas adecuadas y estructurar rutinas que potencien la pericia individual. El papel regulador de la oferta y la demanda, la mano invisible. Smith introduce la noción de que, al perseguir su propio interés, los individuos contribuyen involuntariamente al bienestar colectivo. Esta idea no recomienda un laissez-faire absoluto, sino que subraya cómo los precios, formados por la interacción de oferta y demanda, sirven de señales para asignar recursos eficientemente. Para emprendedores, el mensaje es claro: monitorizar continuamente los precios, las preferencias de los clientes y los movimientos de la competencia permite ajustar la producción y descubrir nichos rentables. La importancia del ahorro, la inversión y el capital. El análisis acerca del capital fijo y circulante muestra que la acumulación de máquinas, herramientas e infraestructuras abre el camino a mayores escalas de producción. En el ámbito empresarial, esto se traduce en reinvertir utilidades en innovación y modernización de procesos. Para el individuo, significa cultivar el hábito del ahorro y buscar vehículos de inversión que contribuyan a la formación de un patrimonio que, a largo plazo, multiplique la capacidad de generar ingresos. El diseño de un sistema fiscal que promueva la equidad y la eficiencia. Smith ofrece un compendio de reglas, proporcionalidad, certidumbre, comodidad y economía de recaudación, para asegurar que el Estado obtenga los recursos necesarios sin ahogar la iniciativa privada. En la práctica, estas directrices pueden orientar a gobiernos y líderes comunitarios en la elaboración de impuestos justos, pero también invitan a los empresarios a identificar el impacto real de las cargas fiscales en sus márgenes y a defender sistemas tributarios transparentes. Además de estos ejes centrales,
otros conceptos complementarios resultan imprescindibles. Valor de uso vs valor de cambio. Entender que el valor real de un producto reside en el trabajo incorporado y no siempre coincide con su precio de mercado. Esto ayuda a evaluar proyectos a largo plazo, estimar costes ocultos y reconocer cuando un bien está sobrevalorado por razones especulativas. Ventaja absoluta y ventaja comparativa. Aunque Smith se centra en la primera, quien produce con mayor eficiencia debería especializarse y comerciar. La extensión de este razonamiento evoluciona hacia la ventaja comparativa. Para empresas globales y profesionales independientes, esto significa buscar colaboraciones internacionales que maximicen sus fortalezas. Limitaciones de la especialización extrema. Smith advierte que la monotonía puede provocar desmotivación y desorganización mental. Por eso, organizaciones innovadoras combinan rotaciones de tareas, formación continua y entornos que estimulan la creatividad, equilibrando rutina y diversidad. Necesidad de infraestructuras y bienes públicos. La provisión de caminos, puentes y canales, así como la garantía de seguridad y justicia, es responsabilidad estatal. Sin embargo, las alianzas público-privadas, AP, y los mecanismos de financiación mixta pueden acelerar la construcción de proyectos críticos sin sobrecargar las finanzas públicas. En conjunto, la riqueza de las naciones propone un modelo de crecimiento basado en la sinergia entre iniciativa privada y funciones estatales limitadas pero eficaces. Para tu canal y tus oyentes, estos principios ofrecen un marco para analizar oportunidades de negocio según la extensión del mercado y la especialización posible. Evaluar proyectos de inversión atendiendo al tipo de capital requerido y al retorno probable. Comprender cómo los cambios en la fiscalidad influyen en la rentabilidad y en la competitividad. Diseñar estrategias de marketing que reflejen la mano invisible del consumidor, observando tendencias de demanda. Con esta visión integrada, estás preparado para profundizar en detalles operativos, casos de estudio modernos y recomendaciones prácticas en los próximos bloques. A lo largo de los 5 libros de la riqueza de las naciones, Adam Smith despliega un cuerpo doctrinal que puede articularse en torno a 4 pilares fundamentales, cuya comprensión integrada resulta clave para aplicar sus enseñanzas tanto en el diseño de políticas públicas como en la toma de decisiones empresariales y personales. La división del trabajo como motor de productividad. Desde el célebre ejemplo de los alfileres, Smith demuestra que la especialización genera incrementos de eficiencia exponenciales. En términos prácticos, esto implica que cualquier organización o proyecto, ya sea una pequeña startup o una gran corporación, debe identificar las funciones centrales que aportan mayor valor y asignar recursos humanos y tecnológicos de manera especializada. Asimismo, en la vida cotidiana, comprender este principio permite delegar tareas, usar herramientas adecuadas y estructurar rutinas que potencien la pericia individual. El papel regulador de la oferta y la demanda, la mano invisible. Smith introduce la noción de que, al perseguir su propio interés, los individuos contribuyen involuntariamente al bienestar colectivo. Esta idea no recomienda un laissez-faire absoluto, sino que subraya cómo los precios, formados por la interacción de oferta y demanda, sirven de señales para asignar recursos eficientemente. Para emprendedores, el mensaje es claro: monitorizar continuamente los precios, las preferencias de los clientes y los movimientos de la competencia permite ajustar la producción y descubrir nichos rentables. La importancia del ahorro, la inversión y el capital. El análisis acerca del capital fijo y circulante muestra que la acumulación de máquinas, herramientas e infraestructuras abre el camino a mayores escalas de producción. En el ámbito empresarial, esto se traduce en reinvertir utilidades en innovación y modernización de procesos. Para el individuo, significa cultivar el hábito del ahorro y buscar vehículos de inversión que contribuyan a la formación de un patrimonio que, a largo plazo, multiplique la capacidad de generar ingresos. El diseño de un sistema fiscal que promueva la equidad y la eficiencia. Smith ofrece un compendio de reglas, proporcionalidad, certidumbre, comodidad y economía de recaudación, para asegurar que el Estado obtenga los recursos necesarios sin ahogar la iniciativa privada. En la práctica, estas directrices pueden orientar a gobiernos y líderes comunitarios en la elaboración de impuestos justos, pero también invitan a los empresarios a identificar el impacto real de las cargas fiscales en sus márgenes y a defender sistemas tributarios transparentes. Además de estos ejes centrales, otros conceptos complementarios resultan imprescindibles. Valor de uso vs valor de cambio. Entender que el valor real de un producto reside en el trabajo incorporado y no siempre coincide con su precio de mercado. Esto ayuda a evaluar proyectos a largo plazo,
Estimar costes ocultos y reconocer cuando un bien está sobrevalorado por razones especulativas. Ventaja absoluta y ventaja comparativa. Aunque Smith se centra en la primera, quien produce con mayor eficiencia debería especializarse y comerciar. La extensión de este razonamiento evoluciona hacia la ventaja comparativa. Para empresas globales y profesionales independientes, esto significa buscar colaboraciones internacionales que maximicen sus fortalezas. Limitaciones de la especialización extrema. Smith advierte que la monotonía puede provocar desmotivación y desorganización mental. Por eso, organizaciones innovadoras combinan rotaciones de tareas, formación continua y entornos que estimulan la creatividad, equilibrando rutina y diversidad. Necesidad de infraestructuras y bienes públicos. La provisión de caminos, puentes y canales, así como la garantía de seguridad y justicia, es responsabilidad estatal. Sin embargo, las alianzas público-privadas, AP, y los mecanismos de financiación mixta pueden acelerar la construcción de proyectos críticos sin sobrecargar las finanzas públicas. En conjunto, la riqueza de las naciones propone un modelo de crecimiento basado en la sinergia entre iniciativa privada y funciones estatales limitadas pero eficaces. Para tu canal y tus oyentes, estos principios ofrecen un marco para analizar oportunidades de negocio según la extensión del mercado y la especialización posible. Evaluar proyectos de inversión atendiendo al tipo de capital requerido y al retorno probable. Comprender cómo los cambios en la fiscalidad influyen en la rentabilidad y en la competitividad. Diseñar estrategias de marketing que reflejen la mano invisible del consumidor, observando tendencias de demanda. Adam Smith no solo ofreció un diagnóstico teórico, sus principios pueden verse reflejados en numerosas experiencias históricas y prácticas empresariales modernas. A continuación, exploraremos 3 ejemplos ilustrativos de cómo la división del trabajo, la mano invisible y la acumulación de capital concretados en industrias reales han impulsado transformaciones económicas profundas. 1. La revolución de la cadena de montaje en la industria automotriz. A comienzos del siglo XX, Henry Ford adoptó el principio smithiano de desglose de tareas para diseñar la línea de ensamblaje móvil. Cada obrero realizaba una única operación: colocar tornillos, montar ejes, instalar carrocerías. Gracias al flujo continuo de piezas en cinta transportadora, Ford logró multiplicar la productividad por más de 20 respecto al método tradicional. El ahorro de tiempo en cambios de herramientas, la especialización de movimientos y las innovaciones en maquinaria específica reflejaron exactamente las ventajas que Smith describía en el ejemplo de los alfileres. Como resultado, el modelo T pasó de costar más de $800 en 1908 a menos de $300 en 1925, haciendo accesible el automóvil para la clase media estadounidense. Aquí confluyen 3 ideas clave de Smith. Especialización extrema, para ganar destreza y reducir errores. Economías de escala, al aumentar la extensión del mercado hasta convertirse en un producto de consumo masivo. Retroalimentación positiva entre ahorro e inversión, porque las utilidades de Ford se reinvirtieron en ampliar plantas y desarrollar nuevos modelos. 2. La mano invisible en la economía de plataformas. Empresas como Uber, Airbnb o Amazon muestran hoy cómo la competencia y la búsqueda del interés propio coordinan millones de transacciones diarias sin una regulación central. Cada conductor, anfitrión o vendedor persigue maximizar sus ingresos, mientras los algoritmos de precio dinámico y las valoraciones de usuarios garantizan calidad, control de oferta y demanda, y señalización de escasez. Este sistema no es un laissez-faire desregulado, contempla reglas mínimas, seguro obligatorio, estándares de limpieza, políticas de devolución, que equivaldrían a la intervención limitada de Smith para garantizar justicia y provisión de bienes públicos básicos. Sin embargo, la mayor parte del ajuste ocurre a través de incentivos de mercado. Cuando la demanda de viaje sube, la tarifa aumenta y atrae más conductores, más oferta. Si un anfitrión recibe mala calificación, pierde reservas y mejora sus servicios o abandona la plataforma. Autorregulación de calidad. 3. El papel de los organismos financieros en el impulso al emprendimiento. La transición de Smith a los mercados de crédito se traduce hoy en instituciones como fondos de capital riesgo, microfinanzas y plataformas de crowdfunding. Estos mecanismos facilitan que pequeñas iniciativas obtengan capital circulante sin esperar grandes ahorros propios. Capital semilla. Inversores respaldan proyectos tempranos por su potencial de crecimiento, asumiendo un riesgo mayor a cambio de ganancias futuras. Préstamos P2P. Particulares prestan directamente a emprendedores,
reduciendo intermediarios bancarios y abarrotando nichos que antes eran ignorados. Bonos verdes y sociales. Dinamizan inversiones en proyectos de infraestructura sostenible y de impacto social, combinando rendimientos financieros con beneficios colectivos. En cada caso, funciona la lógica smithiana. El ahorro privado se canaliza hacia usos productivos, la competencia financiera baja el costo del crédito y la reinversión de beneficios amplía la división del trabajo en sectores emergentes. Estos ejemplos muestran que los principios de Smith no son reliquias del siglo XVIII, sino fundamentos vivos de la economía global. Aplicarlos conscientemente, identificando las áreas donde la especialización puede perfeccionarse, diseñando incentivos que alineen intereses individuales con objetivos colectivos y fortaleciendo los canales de ahorro-inversión, es la clave para alcanzar niveles superiores de productividad, innovación y bienestar. En este bloque final exploraremos los retos y oportunidades contemporáneos a la luz de los principios de Adam Smith, y ofreceremos recomendaciones prácticas para que emprendedores, profesionales y responsables de políticas puedan aplicar estas enseñanzas en el siglo XXI. Digitalización y automatización. Reto. La robótica, la inteligencia artificial y la impresión 3D están redefiniendo la división del trabajo, desplazando tareas rutinarias y exigiendo nuevas habilidades. Oportunidad. Especializarse en actividades creativas, de mantenimiento de sistemas y de supervisión de procesos automatizados, donde la intervención humana sigue siendo decisiva. Recomendación. Invierte en formación continua y en herramientas que faciliten la colaboración entre humanos y máquinas. Identifica nichos donde la personalización y la experiencia de usuario marquen la diferencia. Globalización vs resiliencia local. Reto. Si bien la ventaja absoluta impulsa el comercio global, eventos como crisis sanitarias o conflictos internacionales pueden interrumpir cadenas de suministro extensas. Oportunidad. Combinar proveedores globales con fuentes locales de respaldo, creando redes híbridas que ofrezcan tanto eficiencia de costos como seguridad ante disrupciones. Recomendación. Sistema de multisourcing. Diversifica tus insumos y servicios, evalúa periódicamente riesgos geopolíticos y climáticos, mantén inventarios estratégicos que sirvan de colchón. Finanzas sostenibles y responsabilidad social. Reto. El énfasis en la rentabilidad a corto plazo puede entrar en conflicto con la preservación de recursos naturales y el bienestar comunitario. Oportunidad. A través de bonos verdes, criterios ESG y modelos de triple resultado, People, Planet, Profit, las empresas pueden alinear ganancia e impacto positivo. Recomendación. Implementa métricas de sostenibilidad desde el diseño de tus proyectos. Comunica transparentemente tus avances a inversores y consumidores. Aprovecha incentivos fiscales y subvenciones para iniciativas responsables. Regulación inteligente y competencia leal. Reto. Sectores digitales y de plataformas tienden a concentrar poder y pueden erosionar la competencia si no se vigilan prácticas monopólicas. Oportunidad. Diseñar marcos regulatorios que fomenten la innovación, sandbox regulatorios, licencias flexibles, sin sacrificar la protección al consumidor. Recomendación. Participa en foros y asociaciones sectoriales para crear normativas equilibradas. Promueve estándares abiertos que eviten bloqueos de entrada y faciliten interoperabilidad. Educación y extensión del mercado. Reto. Muchos emprendedores carecen de acceso a conocimientos financieros y de gestión, limitando su capacidad para especializarse y escalar. Oportunidad. Plataformas de microlearning, comunidades virtuales y redes de mentoría pueden democratizar la formación e impulsar la diversificación de actividades. Recomendación. Fomenta espacios de aprendizaje colaborativo, utiliza recursos gratuitos y de código abierto, organiza talleres prácticos que integren teoría económica con casos reales. Financiación inclusiva. Reto. Grandes proporciones de la población y de pequeñas empresas siguen sin acceso a servicios bancarios formales. Oportunidad. Las fintech y las soluciones de microcrédito pueden canalizar ahorro en inversiones productivas para segmentos tradicionalmente desatendidos. Recomendación. Explora alianzas con plataformas P2P y cooperativas de ahorro. Diseña productos financieros adaptados a ciclos de ingreso irregulares. Promueve educación financiera desde temprana edad. Con estas estrategias, los principios de Adam Smith, división del trabajo, mano invisible, acumulación de capital y diseño fiscal equilibrado, se reconectan con los desafíos actuales. Aplicarlos de manera consciente no solo mejorará la eficiencia y la innovación, sino que también fortalecerá la resiliencia y la equidad de mercados y comunidades. ¿Cómo piensas incorporar alguno de estos enfoques en tu proyecto o negocio?
Comparte tu experiencia y conversemos en los comentarios. En mi canal comparto audiolibros que transforman vidas. Encontrarás lecturas esenciales sobre finanzas, negocios, psicología, superación personal, productividad, liderazgo, mindfulness y más, con intención de ayudarte a crecer, mejorar tu mentalidad y desarrollar todo tu potencial. Suscríbete y descubre más.